Prepárense, viajeros del tiempo, porque hoy nos zambullimos de cabeza en el corazón palpitante de una de las civilizaciones más fascinantes y feroces del antiguo Perú, los Moche. Olviden lo que creen saber sobre la antigüedad. Esto no es polvo de libros, es sangre, sudor, oro y una fe que movía montañas y controlaba océanos. ¿Listos para sentir la vibración de un mundo donde los dioses caminaban entre los hombres y cada acto era una ofrenda? Pues agárrense fuerte, porque la religión Moche no era solo una creencia, era la corriente eléctrica que alimentaba toda su existencia. Imaginen la costa norte de Perú, entre el 100 y el 800 después de Cristo. Un desierto implacable, pero surcado por ríos que descienden de los Andes, y el Pacífico bramando con su inmensidad. En este escenario de contrastes extremos, los Moche no solo sobrevivieron, prosperaron. Erigieron pirámides colosales, crearon cerámicas que son obras maestras vivientes y desarrollaron una red de irrigación que desafía el tiempo. Pero, ¿cuál era el motor de tanta audacia? La respuesta, rugiendo desde las profundidades de sus templos y tumbas, es su inquebrantable y visceral religión. En el centro de su cosmovisión, como un trueno en la noche más oscura, se alzaba Aiyapac, el dios decapitador. Sí, escucharon bien. No un dios de la misericordia o la paz, sino una deidad formidable, mitad hombre, mitad felino, con colmillos afilados, a menudo blandiendo un cuchillo ceremonial y una cabeza cercenada. Un ser imponente que era tanto creador como destructor. Aiyapac no era una figura para adornar altares y ya está, y era el guardián del orden cósmico, el que aseguraba la fertilidad de la tierra y la abundancia de los mares, pero a un precio. Para los Moche, la vida y la muerte eran dos caras de la misma moneda, inseparables, y Aiyapac personificaba esta dualidad con una potencia asombrosa. Su imagen, omnipresente en la cerámica, la metalurgia y los murales, no buscaba infundir terror por el terror mismo, sino recordar la fragilidad de la existencia y la necesidad de mantener el equilibrio a través del ritual y la ofrenda. Pero Aiyapac no estaba solo. El panteón Moche era tan vibrante y diverso como su propia gente. Existía una poderosa diosa del mar, serpientes, aves de rapiña, zorros. Cada elemento de su entorno natural, desde la montaña más alta hasta la criatura más pequeña que habitaba el desierto, poseía un espíritu, un poder que debía ser respetado, temido y, a menudo, aplacado. Los Moche veían el mundo como un escenario de constante interacción entre fuerzas divinas, y el ser humano, aunque pequeño, jugaba un papel crucial en mantener la armonía. ¿Y cómo lo hacían? Si pensaban que la religión Moche era solo imágenes en cerámica, se equivocan. Era una experiencia total, una inmersión completa. Sus rituales eran espectáculos de una intensidad asombrosa. Imaginen la ceremonia del sacrificio, inmortalizada en sus frisos y vasijas. No era un acto privado, era una epopeya pública. Guerreros de élite, ataviados con vestimentas ceremoniales impresionantes, se enfrentaban en combates rituales. El objetivo no era matar, sino capturar. El honor no estaba en la matanza, sino en la victoria ritual, en someter al adversario para ofrecerlo a los dioses. Los prisioneros, a menudo guerreros valientes de tribus rivales, eran llevados en procesión solemne, pero con una energía tensa, palpable. Su sangre, derramada en las cumbres de las pirámides, no era solo un tributo, era el alimento más puro y preciado para Aiyapac y las otras deidades. Era la renovación del pacto cósmico, la garantía de que el sol volvería a salir, de que las lluvias serían abundantes y que el mar seguiría proveyendo. ¿Impactante? Absolutamente. Pero para los Moche, era una necesidad vital, una forma de asegurar la supervivencia de su mundo en un entorno desafiante. No era crueldad gratuita, era la cúspide de su devoción y su comprensión del orden universal. Y no todo era sangre. La religión Moche permeaba cada rincón de su vida, desde la siembra de la semilla hasta la batalla más feroz. Sus famosos huacos retratos, esas vasijas que capturaban con una maestría sin igual los rostros de su gente, no eran solo arte, eran expresiones de un realismo espiritual, de la conexión entre el individuo y lo divino. Cada arruga, cada expresión, podía ser una ventana al alma, una forma de honrar a los ancestros o de invocar la protección de los dioses. ¿Y qué decir de los huacos eróticos, que para muchos son un tabú, pero para los Moche eran una celebración abierta y sin tapujos de la fertilidad, la vida, la sexualidad como fuerza vital, intrínsecamente ligada a la continuidad de la especie y a la bendición divina? No eran obscenidad, eran profunda expresión de una fe que abrazaba la vida en todas sus manifestaciones. La muerte para los Moche no era un final, sino una transición.
Sus tumbas, especialmente las de la élite como el señor de Sipán o la dama de Cao, son testimonios explosivos de esta creencia. No eran simples entierros, eran naves espaciales hacia el más allá. Los gobernantes eran sepultados con un despliegue deslumbrante de oro, plata, cerámica y textiles, rodeados de sacrificios humanos y animales, de ofrendas que aseguraban su viaje y su poder en el reino de los muertos. La dama de Cao, una sacerdotisa o gobernante que desafía las nociones de liderazgo masculino en la antigüedad, es un testimonio vivo del poder y la autoridad femenina en este contexto religioso, un hecho que aún hoy nos deja boquiabiertos. Su descubrimiento no solo reveló la riqueza material, sino la riqueza espiritual de una civilización que entendía el ciclo de la vida y la muerte de una manera profundamente sofisticada. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre los moche? Nos grita que eran un pueblo de una determinación inquebrantable, profundamente conectado con su entorno y con una comprensión cíclica de la existencia. Su religión no era una adición y era el esqueleto, la carne y el alma de su sociedad. Era el motor que impulsaba sus logros artísticos, su organización social, sus innovaciones tecnológicas y su resistencia frente a los desafíos naturales. Fue la fuerza que los llevó a la cima, que les permitió dominar un paisaje implacable y dejar un legado que, milenios después, todavía nos sacude y nos desafía a mirar más allá de lo obvio. Así que la próxima vez que vean una imagen moche, no la vean solo como arte antiguo. Véanla como un grito desde el pasado, un eco de una fe poderosa que forjó una civilización entera. Sientan la energía de Aiapak, la vitalidad de la fertilidad, el honor del sacrificio y la promesa de la vida más allá de la muerte. La religión moche no ha desaparecido, sus ecos resuenan en las arenas del tiempo, recordándonos la asombrosa capacidad humana para crear sentido, para enfrentarse a lo desconocido y para construir mundos enteros sobre las bases inquebrantables de sus creencias. Es un legado que sigue vibrando con una intensidad que traspasa los siglos.